Déjate Dios, ¿dónde está la guerrilla? Déjate Dios. Ahí lo están dando desde esta mañana. Buenas noches y bienvenidos al programa ¿Cómo va la paz? Hoy día concluyó con éxito la liberación del periodista francés Roméo Langlois, que había sido secuestrado por las FARC hace poco más de un mes. A estas horas, Roméo va rumbo a Florencia, Caquetá y después a La Libertad. Roméo, en su primer contacto con los medios de comunicación, nos dijo: el conflicto en Colombia se ha vuelto invisible, tenemos que pensar cómo cubrirlo. También sus primeras palabras fueron: nosotros, los periodistas, nos vamos, pero este conflicto va a seguir. El episodio de Roméo Langlois es lo que motiva la segunda emisión del programa ¿Cómo va la paz? Queremos, con un destacadísimo panel de expertos, analizar el cubrimiento del conflicto en Colombia, los retos que implica la libertad de informar y de qué manera la prensa puede contribuir en la difícil tarea de la construcción de la paz en Colombia. Empezamos este programa con un reportaje que nos ilustra los retos y desafíos que significa cubrir conflictos armados en todo el mundo. Luego del reportaje presentaré al distinguido panel que nos acompaña para que ustedes y nosotros podamos discutir el cubrimiento del conflicto armado y el rol del periodista. Vamos con el reportaje. La primera víctima de las guerras es la verdad. Hiram Warren Johnson, 1918. El enfrentamiento entre fuerzas federales y lo que viene siendo prácticamente alguna célula de delincuencia organizada. Cada 5 días muere un periodista en el mundo. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras reportó en 2011 97 comunicadores asesinados en el planeta. Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala. Albert Camus, 1913-1960. Los periodistas en el mundo sufren día a día de permanentes amenazas contra su integridad en el ejercicio de su oficio. Para aquellos que cubren los diferentes conflictos armados en cada país, constantemente son víctimas potenciales en el campo de batalla. El periodista no huye de los combates, sino que se acerca lo más que puede a ellos para informar, y por eso está en permanente riesgo. La libertad de expresión y opinión sufre frente a estos ataques, pero también por la impunidad de los crímenes cometidos contra los periodistas. Esta situación afecta gravemente la posibilidad de informar libremente sobre los conflictos. Informar los horrores de la guerra no es tarea fácil. Los riesgos son bastante altos. Los periodistas procuran acercarse lo más que puedan a las zonas de conflicto y deben balancear ese interés con la necesidad de permanecer independientes y neutrales con relación a las partes en guerra. Las normas del derecho internacional humanitario son claras. Los periodistas son civiles en cualquier conflicto y gozan de toda la protección que las normas internacionales proporcionan para los civiles. Comité Internacional de la Cruz Roja. En México, la situación es alarmante. Entre los años 2000 a 2010, 66 periodistas fueron asesinados. Del 2010 al 2011, 12 desapariciones, y la mayoría de estos crímenes son atribuidos a grupos de narcotraficantes como los Zetas y el Cartel de Sinaloa. Los casos más recientes fueron registrados en mayo de este año en Veracruz, con un saldo de 4 periodistas asesinados. El pasado 28 de abril, una patrulla militar se desplazaba en el departamento del Caquetá y fue atacada por guerrilleros de las FARC. Allí fue secuestrado el periodista francés Roméo Langlois. Pese a que la guerrilla señaló a Langlois como prisionero de guerra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el secuestro del periodista francés y en un comunicado dijo: los periodistas independientes que cubren situaciones de conflicto armado, pese a exponerse a riesgos derivados del conflicto, no pierden por ello su condición de civiles y por lo mismo continúan amparados por las garantías aplicables del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En el video difundido por la cadena Telesur, el periodista Langlois reconoce que estaba en una zona de conflicto y era consciente de los riesgos de estar en una operación militar. Pese a esto, surgen varios interrogantes. ¿Hasta dónde debe ir el periodista que cubre hechos de orden público para lograr la noticia? Fue imprudente que Langlois acompañara una patrulla militar y usara prendas y uniformes militares, y se puede declarar a un periodista como prisionero de guerra.
¿Qué se puede hacer para mejorar la protección de los periodistas que cubren el conflicto armado en Colombia? Se abre el debate. 97 periodistas asesinados solo en el 2011. Acabamos de ver imágenes de uno de los países en donde este tema se está volviendo un drama, México, y la guerra contra los carteles. 4 periodistas asesinados en la ciudad de Veracruz en una sola semana. La libertad de expresión está claramente amenazada en todo el mundo. La misión periodística de por sí es difícil. El periodista tiene que acercarse al conflicto y no alejarse. Tiene que buscar las fuentes más directas que encuentre y a veces asume riesgos para su vida y también para su libertad y su reputación. Por eso contamos con un panel de distinguidísimos expertos y periodistas que han reflexionado y vivido estos dilemas, con los cuales vamos a conversar en la siguiente hora sobre las preguntas que nos ha planteado el reportaje y quisiera presentarlos a todos ustedes. En primerísimo lugar, y casi no necesita presentación, pero lo voy a hacer, Javier Darío Restrepo, periodista desde hace 52 años, si me permite decir el número de años. Es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, catedrático de la Universidad de los Andes, autor de 22 libros sobre ética para periodistas y su más reciente titulado La niebla y la brújula. Javier Darío, es un honor tenerte en el programa. Muy buenas noches. Para mí un gusto estar en esta compañía tan excelente. Muchas gracias. En segundo lugar, quisiera presentarles a ustedes a Marisol Gómez Giraldo. Ella es editora de El Tiempo. Como periodista le correspondió a Marisol cubrir el proceso del Caguán y se autodenomina Grupo del Periodista llamado Excaguaneros. Ha producido innumerables reportajes sobre el conflicto armado, por ejemplo, en zonas de alto peligro como el Urabá. Marisol, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias también. Un placer estar con gente tan experta y con tanta experiencia en el conflicto. Muchas gracias. En tercer lugar, nos acompaña Stephen Ferry. Stephen es fotoperiodista estadounidense, ha estado en muchas regiones del mundo cubriendo gráficamente conflictos armados y situaciones muy difíciles. Tiene más de 20 años de trabajo en América Latina, 10 en Colombia por lo menos, y hace poco escribió o produjo un libro que vamos a presentar algunas imágenes en el segundo bloque, llamado Violentología, un manual del conflicto colombiano. Tenemos entre nosotros un gran conocedor del rol del fotoperiodismo en la guerra. Stephen, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias, Stephen, y me complace especialmente presentar en este programa a Holman Morris. Holman no solamente es gerente de este canal, sino que, más importante quizás, es comunicador y periodista y se ha destacado como promotor de derechos humanos, luchador contra la impunidad, visibilizador de las víctimas y defensor de la libertad de prensa, labor que ha sido reconocida en diversos premios internacionales. Holman, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y pues a buena hora y de total pertinencia este panel. Muchas gracias a los cuatro. Entonces, empezamos esta conversación que les prometo va a ser sumamente interesante y quisiera ponerles a los cuatro un primer tema, una reflexión a partir del caso de Romeo Langlois. Por un lado, como ha sido dicho en el reportaje, no hay duda que Romeo requería una protección como periodista, no hay duda que era un civil, no hay duda que no podía ser considerado un prisionero de guerra. Eso creo que está claro. Sin embargo, cuando Romeo es retenido, es secuestrado por las FARC, algunos dijeron, dentro de ellos las propias FARC, que venía con prendas militares, que participaba en un operativo militar supuestamente destinado a destruir algunos laboratorios de cocaína, y algunos han dicho que en realidad él asumió un riesgo y sabía en qué se metía. Entonces, la primera reflexión, y quisiera invitar a abrir fuegos a Javier Darío, es ¿cuál es la relación entre periodismo y guerra? ¿Cuáles son los riesgos asumibles, razonables? ¿Cuáles son los límites? El papel del periodismo es hacer de ojos y oídos de la población sobre uno de los momentos de mayor equivocación que tienen las sociedades. Toda guerra es un error y en la guerra todos pierden. Y se necesita alguien que sea testigo de eso. Y tiene que ser un testigo insobornable. De ahí vienen las normas
para que el periodista de ninguna manera esté cargado de un lado o de otro. Yo me pregunto los peligros que corre el periodista al cubrir una guerra. El primer peligro es parcializarse, dejar que sus emociones lo lleven de un lado o de otro. Y junto con ese hay otro peligro, que muy pocos corresponsales de guerra admiten. Y es que cuando uno va a cubrir una guerra, va muerto de miedo. Entonces es el peligro de que el miedo lo gobierne a uno. El valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que controla el miedo. Perfecta entrada, maravillosa entrada para que Marisol tome la posta. Marisol, tú tuviste una experiencia intensa en el Caguán. Has estado cerca de los grupos armados, en el proceso te comunicabas con ellos. ¿Sentías en ese momento que te infundía ese miedo del que Javier Darío está hablando? Yo creo que particularmente la zona del Caguán no es, digamos, como el ejemplo, porque era una zona controlada por un solo actor armado y en esa medida, pues donde hay un solo actor armado, hay cierta calma, ¿no? Pues, pero digamos que en Urabá y en otras regiones del país, pues uno se siente miedo y hay quienes llegan a decir los periodistas son temerarios, ¿cierto? Pero yo pienso que Romeo Langlois hoy cuando salió dijo, pues yo asumí un riesgo y eso es lo que uno hace cuando va a una zona de esas, con algún temor por supuesto, pero uno asume el riesgo y siempre pensando que no le va a pasar nada. Yo pienso que si uno cree que le va a pasar algo no sale del periódico. Uno siempre va diciendo a mí no me va a pasar nada. Además, yo particularmente por una razón y es que siempre creo que detrás de un ser humano pues ahí está la posibilidad del diálogo. Entonces, por lo menos yo salía siempre así, bueno, me voy a encontrar con un guerrillero, me voy a encontrar con un paramilitar, independientemente de que uno los encontrara muy agresivos, porque eso pasaba algunas veces, uno decía, tengo la posibilidad de hablar. Bueno, eso puede ser un exceso de confianza, pero es como, no sé, como el lavado de cerebro que uno se hace antes de salir a una zona difícil. Muchas gracias, Marisol. Son las 8:45 y estamos en vivo en Canal Capital. Stephen, tú has tenido una larguísima trayectoria cubriendo conflictos, situaciones difíciles, en la labor quizás que requiere la mayor cercanía, que es sacar la foto, ¿no? ¿Qué sientes tú en relación al caso de Romeo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los riesgos razonables que el periodista puede asumir y cuáles no? Pues Romeo es un amigo mío personal, también es un colega que respeto mucho, porque he seguido su forma de trabajar por muchos años. Es normal ir con un actor en un helicóptero, por ejemplo, para llegar a una zona. Entre los periodistas eso pasa todo el tiempo. Incluso acá en Colombia hemos tratado de insistir con las Fuerzas Armadas que nos lleven incluso a lugares donde no han querido. O sea, ha sido un poco difícil convencerlos a llevarnos a frentes de combate, porque precisamente no quieren que nos pase nada. Y siempre hemos tratado de decir que, mira, nosotros asumimos esos riesgos, pero queremos ir a ver cómo son las condiciones, cómo es para sus soldados, cómo es la situación en el terreno. En ese sentido, yo creo que Romeo estaba cumpliendo una misión muy normal periodística, que salió de las manos, pero ese es un riesgo que se asume. Holman, finalmente, para cerrar esta primera rueda, tu experiencia en este tema es valiosísima. Tú has llegado a lugares y entrevistado a personas asumiendo grandes riesgos. ¿Cuáles son los riesgos para el periodismo colombiano cuando cubre este conflicto? Bueno, pero antes de contestarte la pregunta, Javier, y si me lo permites, creo que han quedado algunos puntos ahí, digamos, en el ambiente. Yo también, como Stephen, soy amigo de Romeo, hemos cubierto, hemos andado, recorrido lo que nosotros denominamos la otra Colombia, hemos estado en situaciones de combate y no creo por ningún motivo que Romeo sea uno de esos periodistas que se pone un camuflado, que se haya puesto unas botas. Creo sí que por las mínimas condiciones de seguridad se puso un chaleco antibalas y se puso un casco, que son los mínimos requisitos, digamos, cuando uno está, en este caso con las Fuerzas Armadas, cubriendo un conflicto. Pero eso no lo hace militar, ni lo hace, digamos, de convicción un periodista que va a hacer una nota pro ejército o pro Fuerzas Armadas en este caso. Digamos, eso vale la pena dejarlo claro y eso lo uno a tu pregunta.
tú preguntas cuál es el principal riesgo de los periodistas cuando cubrimos este conflicto. En el caso colombiano, yo creo que el principal riesgo es la estigmatización. Aquí, lamentablemente, en los últimos años, se recurrió a la fórmula de que el periodista que cubría conflicto armado estaba aliado con el actor armado con el que aparecía en la zona. Eso pretendía una estrategia, en mi opinión, perversa. Pretendía negar la existencia de un conflicto armado. ¿Cómo se niega la existencia de un conflicto? Negándole a los periodistas ir a las zonas de conflicto o diciendo o amenazando a los periodistas que cubren ese conflicto que son aliados de la guerrilla o aliados del paramilitarismo. El principal enemigo, en mi opinión, digamos, del cubrimiento del conflicto armado y que le ha hecho mucho daño al cubrimiento periodístico en este país, en los últimos años especialmente, la estigmatización. Si puedo agregar claro, una cosa, perdón, hablando de valentía y los riesgos, si hay un grupo valiente en el mundo, para mí son los periodistas colombianos, porque para nosotros los extranjeros hay riesgos, pero son menores comparados a los que corren los colegas colombianos, porque las amenazas son más permanentes, los asesinatos. O sea, la capacidad de la prensa colombiana de cubrir este conflicto y descubrir y denunciar las atrocidades de todas partes del conflicto es increíble. Y por eso tienen una reputación mundial por ser valientes. Yo creo que en el caso, Javier, ahí para meterme un poco con otro tema, en el caso de Romeo, digamos que la gran discusión, digamos que quedó en el aire es si los periodistas debemos acompañar a una de las partes en conflicto a una zona. Digamos que el derecho de la guerra y particularmente el derecho internacional humanitario, lo primero que le dice a un periodista es no ir con ninguna de las partes en conflicto. Y creo que quienes primero demandan, bueno, y hacen respetar esa norma son ellos, porque a uno nunca lo suena a un helicóptero de la Cruz Roja, jamás, porque siempre dicen nosotros somos aquí neutros y nuestra neutralidad se demuestra en eso. Y ellos respetan todo el tiempo esa norma. Obviamente nosotros insistimos porque es la manera de llegar a ciertas zonas de muy difícil acceso, ¿cierto? Lo ideal es que uno vaya a una zona de conflicto solo y creo que eso se pudo hacer, no sé, en un tiempo atrás yo recuerdo Holman, nosotros íbamos mucho, no sé, nos encontramos mucho por ejemplo en Urabá, bueno, en el sur del país, y eran épocas en las que uno salía de cuenta del medio. Pero aquí hay una gran dificultad hoy y es la parte económica, es decir, lo que los medios quieren invertir en el cubrimiento del conflicto. Y yo creo que ese ha sido un obstáculo muy grande para cubrir hoy bien el conflicto armado. Entonces toca también, por acceso a las zonas, irse con un actor del conflicto que no sería lo ideal porque, como dice bien Javier Darío, ahí entra uno digamos, en el peligro también de estar acompañando a alguna parte y también, creo yo, en el riesgo de no querer molestar a la parte que le está facilitando el acceso a una zona. Me llamó mucho la atención, leyendo el convenio de La Haya, que da por supuesto que el periodista que quiera estar cubriendo esta clase de eventos va con alguna de las partes. Eso lo da por hecho. Lo que sí establece es que ese periodista debe mantener su condición de civil, de modo que no esté cargado ni para una parte ni para otra, sino que es un civil que está allí a quien se le deben respetar todos sus derechos. Ahora, lo normal para acceder a la información es ir a la fuente más primaria y directa posible. Yo quiero ponerles el caso colombiano, las dificultades que hay para acceder a una entrevista con un jefe guerrillero, ¿no? Y entonces allí el periodista válidamente quiere usar esa fuente y para eso se somete a las reglas que el grupo guerrillero le pone para llegar hasta la zona y entrevistar a ese jefe guerrillero. ¿Está traspasando el periodista una línea ética ahí? Yo, en mi opinión no lo creo, pero quiero volver atrás, cito ejemplos, porque a mí se me hace estar discutiendo, lloviendo sobre mojado, una discusión que a mí me parece en un país en donde ni mi generación, ni mis padres, ni los abuelos conocemos la paz, se supone que nosotros los periodistas ya hemos hecho una trayectoria de un camino en el cubrimiento del conflicto. Pero depende de la esquizofrenia o la paranoia del gobierno de turno y volvemos al primer punto, si hay conflicto armado, si no hay conflicto armado, si los periodistas deben ir o no deben ir. Colombia ya ha hecho un camino en ese sentido. Ahora bien, para responderte tu pregunta, Javier, las grandes entrevistas de los más grandes famosos periodistas en el mundo, alguna o en otra oportunidad han estado ligadas a la entrevista a un actor armado. Oriana Fallaci
con Khomeini, con Gaddafi, y tú no abres el directorio de páginas amarillas a encontrar la dirección de Gaddafi. Ni el periodista que entrevistó hace unos años a Osama Bin Laden abrió las páginas blancas del directorio o habló con la comisaría y le dijo, por favor, denme la dirección de Osama Bin Laden. No, llegó allá de la mano del actor armado. Eso, insisto, y es un punto donde yo no me muevo, eso no hace ni convierte al periodista parte ni comprometida con Al-Qaeda o con algún actor armado. ¿Dónde tú haces el juicio final de si el periodista se comprometió afectivamente o no afectivamente, o política, o emocionalmente, propaganda del grupo o armado, hace propaganda? Tienes, el juicio final es en el momento de su artículo, en el momento de su nota a televisión. Ahí tú dices, aquí encuentro una excelente nota periodística, equilibrada, pero hablando con el actor armado, ¿en qué ejercicio básicamente ahí, Javier? La sociedad quiere que el periodista, en el momento en que está frente a un actor ilegal, haga las preguntas que la sociedad civil se hace en la calle. Ahí es Ese donde es el está. papel Lo del que está periodista. en juego es cuál es el papel que le corresponde al periodista en la sociedad. El periodista no es el perrito faldero del gobierno de turno o del general. El periodista está al servicio de toda la sociedad. Y lo que decía antes, es los ojos y los oídos de la sociedad sobre un momento de fracaso de la civilización. Y hay una cosa que Javier anota y es, en el momento en que uno está accediendo a la zona, haciendo la entrevista, uno está bajo las normas del grupo armado que lo está acompañando, pero una vez la entrevista se termina, uno está bajo su propia ética, y por eso es que a uno lo evalúan después de que uno escribe el artículo, y yo creo que nosotros, yo creo que todos hemos hecho eso, hemos entrevistado a un actor armado, pero luego pues yo creo que el trabajo ha sido completamente, digamos, honesto con la sociedad, que es el papel que le toca a uno. ¿Sí? No tiene uno que favorecer a nadie, sino honesto. Siempre pensar cuando está escribiendo, cuando está haciendo su programa de televisión, que uno tiene que ser honestos con la gente que pues a la que le está informando. Y yo creo que eso lo hacemos en general bien. El actor armado siempre va a pensar que tiene, en el momento en que tú haces contacto, en el momento que te lleva, siempre va a querer seducirte. Y siempre van a partir de la base de que te sedujeron. Pero tú, es al final de la nota, al final del escrito, cuando dice el actor armado, nos equivocamos. Y creo que en ese momento el actor armado tiene más respeto hacia ti. Ahora, sí, Porque sabe que tiene ante sí un tipo que tiene credibilidad. de acuerdo. Yo revisaba esta mañana las normas del derecho internacional humanitario y hay algunos matices que me sorprendían. El derecho internacional humanitario distingue tres tipos de periodistas. El corresponsal de guerra, que está registrado en una fuerza armada, en un grupo combatiente, que tiene un carnet, que actúa con uniforme. Ese sí es detenido, sí es prisionero de guerra, solo en guerras internacionales. Correcto. Luego tienes el periodista libre, que va a cubrir el conflicto y buscar la fuente de la mejor manera posible, pero ha surgido una categoría intermedia que en inglés se le llama embedded, que su traducción más cercana sería el periodista incrustado, ¿no? Que no es el corresponsal de guerra, no está registrado, pero que basa todos sus reportajes en una sola fuente, usa recursos que otros periodistas no pueden usar y se beneficia de fuentes que otros periodistas no pueden alcanzar. ¿Cómo manejar el tema de los periodistas incrustados? ¿Solo por el producto final? Es como estamos pensando como los periodistas que cubrían la guerra en Irak, por ejemplo. Es que el modelo, ¿sí? el modelo se crea a partir de eso. A partir de Irak. Sí. Pero es como sacarle el cuerpo, no es corresponsal de guerra, es un término medio, pero tú preguntas cómo juzgarlo. Bueno, hagamos el ejercicio y recordemos lo que le pasa a Fox con el cubrimiento de Irak. ¿Qué pasa en la sociedad norteamericana con el cubrimiento de Fox? ¿Qué debates genera al interior del gremio periodístico norteamericano lo que hace Fox? Empieza a haber una distancia grande sobre la información que está haciendo Fox desde la primera línea de combate, a raíz de inventarse esta figura. Pero no sé, Estefan, si quieres agregar. Pues hay muchos reportajes que han salido de esas situaciones de embedded, que terminan siendo críticos del mismo ejército norteamericano, por ejemplo. O sea, eso no siempre ha servido a dar una imagen limpia.
Eso ha pasado con la quema de los cuerpos de unos talibanes, que creó una controversia horrible, o de cualquier incidente que pueda pasar. Conozco muchos compañeros que han viajado y han patrullado en zonas de combate allá. Algunos han perdido sus piernas, otros sus vidas. Y esos periodistas no venden su independencia. El hecho que están durmiendo ahí, comiendo la misma comida, no quiere decir que están comiendo el cuento. Una primera conclusión entonces a la que estamos llegando es que al periodista se le debe juzgar por su producto basado en el mayor y más irrestricto acceso a la información. Y yo quiero agregar a eso una segunda pregunta, empezando por Javier Darío. ¿El periodista tiene deberes frente al lenguaje moral que usa? Es decir, además de transmitir crudamente la información, ¿tiene deberes de lealtad a un sistema político, digamos, democrático? ¿Tiene lealtad a la seguridad nacional? ¿Tiene que guardar lealtad a esos valores que van más allá de la información? La única lealtad que debe el periodista es a su lector, oyente o televidente. Ese es el único a quien debe respetar y obedecer. El asunto que se ha discutido hoy de la lealtad a la patria, que concluiríamos entonces que yo tengo que hacer una información leal a las Fuerzas Armadas y en contra de la guerrilla. ¿Por qué? Porque los guerrilleros son terroristas. Por tanto, yo tengo que condenar el terrorismo y tengo que exaltar la labor de los héroes de la patria. Eso da por resultado un periodismo propaganda, si es que se puede hacer esa combinación. Es pura propaganda. Y es un irrespeto para los televidentes o lectores. El receptor de información es capaz de entender qué es lo que está sucediendo si yo le proporciono elementos válidos para que él pueda reconstruir esa realidad terrible. Y ese es mi trabajo como periodista. Mi trabajo no es hacerle propaganda al ejército. Eso sí, hay un aspecto en el que yo no puedo ser objetivo. Y es cuando me encuentro con la violación de los derechos humanos, cuando me encuentro con un secuestrado, ya allí yo no puedo ser objetivo. Porque cualquier objetividad se me convierte en complicidad, en una aceptación de una violación de los derechos humanos. De modo que la lealtad del periodista es para con sus lectores, oyentes o televidentes, para con nadie más. Tal vez, Javier, frente a eso hay una cosa muy particular, digamos, en la gente que se especializa en el cubrimiento del conflicto, y es cuando usted plantea, digamos, el tema moral a la hora de escribir o el tema ético a la hora de escribir. Uno cuando está hablando de una zona de conflicto, si hay una cosa que nadie se la dice, pero que a uno se la va, digamos, se la va dando la experiencia, y es cuando uno va a una zona, digamos, marginal, la gente habla porque tiene como cierto deseo de hacer catarsis y cuenta cosas, pero como la gente no sabe cómo funcionan los medios de comunicación, entonces nadie le dan el nombre, le dan el sitio donde vive. Es un asunto, digamos, pero esto es una cosa distinta, obviamente es un asunto moral, ético, que yo guarde la identidad de esa persona. Yo tengo que contar el sufrimiento de esa persona, reflejar el sufrimiento de esa persona, pero que sin que nadie me diga, yo tengo que guardar la identidad de esa persona, aunque me haya entregado el dato. Eso sí es un asunto ético, y es, digamos, que va un poquito más allá del tema de la persona que me lee, es la persona que me cuenta su sufrimiento, también tengo que protegerla. La víctima. ¿Y cómo se aplicó eso, Holman, cuando tocó reportar el caso de la desmovilización de los paramilitares, las versiones libres, en donde uno enfrenta un mal tan terrible que hasta cuesta mantener objetividad? Pues yo soy bastante crítico de lo que fue el cubrimiento, digamos, de lo que se llamó, o lo que yo considero el mal llamado proceso de justicia y paz. Yo creo que era un proceso muy importante donde las únicas que no tuvieron, digamos, voz con importancia, yo no me refiero, cuando hablo con importancia, hablo desde que a esas víctimas se le ha debido dar más de un minuto de televisión, se le ha debido dar programas, se le ha debido visibilizar. Yo encontré un cubrimiento, hablo desde la televisión, un cubrimiento donde simplemente se mostraba a un señor de tirantas y de cachucha entregando unas armas, el desmovilizado pidiendo perdón, pero ni antes ni después la historia de las víctimas que se había dejado atrás. Me parece que
que ahí fallamos. Me parece también que en el proceso, en el Caguán, fallamos. Era el proceso, la negociación de paz que sencilla y claramente, Javier, iba a definir el futuro de las próximas generaciones de colombianos. Como periodista yo me preguntaba, ¿de qué magnitud es el cubrimiento que debo hacer si me estoy jugando el futuro del país y de las próximas generaciones? Quiero terminar con una reflexión al respecto de tu anterior pregunta sobre si debemos estar del lado de la patria o las instituciones. La mejor posición de un periodista para fortalecer la institucionalidad, la democracia, es desde la crítica, contando lo que está pasando, ni una raya más, ni una raya menos, y cierro con este ejemplo. En el país en los últimos años se produjeron lamentablemente 3.000 ejecuciones extrajudiciales en las zonas de conflicto. Si los periodistas, si yo hubiera hecho la tarea, hubiera ido y hubiera levantado esos sacos de lona negra, de los cuales debajo habían cuerpos, cadáveres, y hubiera preguntado, me hubieran dicho, ese era el bobo del pueblo, ese era el retrasado mental, ese era el profesor, ese era mi amigo, no eran actores armados. Seguramente hace mucho tiempo nos hubiéramos ahorrado esa lamentable cifra de 3.000 colombianos asesinados. Qué pena, Javier, yo no sé si haya tiempo. Perdóname, antes. vamos a ir a una breve pausa, tenemos todavía un buen tiempo para discutir. Son las 9:03, estamos transmitiendo en vivo en Cómo va la Paz. Dentro de una hora, Romeo Langlois llega a Florencia y a La Libertad. Regresamos. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo, porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser agentes. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. Soy Laura Gil y los invito a estar con nosotros en #Internacional. Un nuevo espacio para debatir a profundidad los temas más importantes de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. América Latina, comercio y economía internacional, diplomacia multilateral, conflictos regionales, derechos humanos, medio ambiente. Porque la red nos une. Acompáñenme a darle un vistazo al mundo mientras nos conectamos con la web. El debate sigue en Twitter con hashtags específicos para que usted también pueda opinar. #Internacional. Jueves 8:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Buenos días, yo me llamo Jairo Guillermo García, alias El Vampiro. Lustro hace 22 años aquí en la zona de Usaquén. A mí lo que más me gusta de Bogotá son los cerros, la naturaleza pura. Me levanto a las 10 de la mañana, vengo a trabajar. Estos 36 años pues han sido muy bonitos para mí. Para mí lo más lindo es estar vivo, que no me duele ni una muela ni nada. Somos 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres. Un sueño real que tengo es viajar por todo Colombia y Bogotá. Yo me puedo ganar un día muy bueno 50.000, 60.000 pesos. El día más malo me gano 10.000. Yo desayuno a las 10 de la mañana un chocolate, un pan y un huevo revueltos. Si yo fuera el alcalde de Bogotá, yo quitaría todos los carros, solo bicicleta. Yo a todos los bogotanos de parte del Vampiro les deseo muchos saludos y felicidades y que no les haga falta nada en la vida. Canal Capital. Televisión más humana. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala.
Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en ¿Cómo va la paz? Bienvenidos nuevamente a su programa ¿Cómo va la paz? Antes de continuar con nuestro debate, yo quisiera presentar muy brevemente algunas imágenes de un libro que me ha fascinado. Es un libro de fotoperiodismo, violentología, un manual del conflicto colombiano, obra de Stephen Ferry, que nos acompaña hoy. Vamos a ver unas cuantas imágenes de estas maravillosas fotos que acompañan este libro. Ok, ¿no se escucha entonces? Vamos con estas imágenes a continuar el debate que hemos abierto con nuestros 4 panelistas. ¿Cuáles son los retos del periodismo para cubrir el conflicto? ¿Cuáles son los desafíos de la libertad de prensa en Colombia? Y quisiera ahora girar hacia un tema que ya Marisol mencionaste en la primera parte, y es que el conflicto colombiano, que cumple este año 48 velitas, es cada vez más difícil de cubrir. Y hablando con algunos amigos periodistas, ellos me decían que uno de los problemas es que a los medios de comunicación les interesa cada vez menos enviar a los periodistas a los lugares a donde ocurren cosas. Y uno de ellos me daba el ejemplo de hace 2 semanas secuestraron a unos niños en el departamento de Putumayo y nadie informó, o lo que se informó fue solamente por fuente oficial. ¿Qué está pasando con la prensa colombiana? ¿Cómo podemos mejorar la cobertura del conflicto? ¿Cómo podemos responder a la pregunta que Romeo nos hace hoy? Hay que seguir cubriendo un conflicto que se está volviendo invisible. Pues yo creo, Javier, que hay como 3 cosas fundamentales. La primera, digamos, la más trágica es como que el conflicto se nos volvió parte del paisaje. Yo me acuerdo que el primer gran desplazamiento que yo cubrí fue en el 96, del Urabá chocuano, y como no había un desplazamiento grande desde hacía muchísimo tiempo, pues ese ocupó por lo menos 5 días las primeras páginas del periódico El Tiempo, para el que yo trabajaba en ese momento, digamos, como corresponsal en Medellín. Pero después de eso el desplazamiento se nos volvió parte del paisaje. Entonces yo pienso que la rutinización del conflicto, digamos que ha sido una de las, de las causas de esa invisibilidad en los medios de comunicación. Lo segundo, creo yo, es el factor económico. Los medios, como yo decía ahora, están menos dispuestos a invertir en eso. Bueno, en algún momento por las crisis económicas, la crisis del 99 y bueno, otras crisis que se han mencionado más adelante, pero en principio por eso, pero luego también entonces decir, había que hacer una inversión si el número de muertos era suficiente como para que justificara el viaje, así de simple y digamos de crudo, ¿cierto? Y la tercera razón es que yo creo que hoy es más difícil salir a las zonas de conflicto, yo no sé, tal vez más peligroso. Yo siempre recuerdo el caso de los muchachos de los Andes como, digamos, como un hecho que muestra que aquí las condiciones del conflicto han cambiado. Entonces unos muchachos van a una zona donde hay una banda criminal, no les pregunta nada, se imagina que son alguien haciendo inteligencia y simplemente dispara. Entonces yo creo que hay como esas 3 cosas que yo creo que están influyendo muchísimo y tal vez, no sé, como falta de ganas de los periodistas jóvenes, los periodistas de ahora, y algunos que nos dedicamos mucho a cubrir el conflicto, que nos, digamos, estamos metidos en otras dinámicas de las redacciones también. Holman, tú conduciste un programa llamado Contravía, que como su nombre lo indica fue contravía y fue al fondo de muchos temas, pero con grandes limitaciones económicas también. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Pero digamos aquí voy a estar en contravía a lo que dice Marisol. Está bien. Yo creo que, a ver, tampoco podemos ser tan inocentes y tan, digamos, ingenuos. Aquí, durante 8 años, se le dijo al país que no había un conflicto armado y hubo grandes medios y periodistas que tomaron y asumieron y compraron esa política. El sacar un periodista a las zonas de conflicto en los últimos 8 años era reafirmar
la existencia del conflicto e ir en contravía a una política gubernamental, la política de la seguridad democrática, número uno. Entonces yo creo que hay una contradicción grandísima y creo que se le hizo un gran daño al periodismo. Javier, tú lo sabes, cuando suenan los clarines de la guerra, el periodista sabe que su lugar debe ser en la zona de conflicto. ¿Por qué? Porque en conflictos irregulares como el nuestro, todos sabemos que las principales y la mayor parte de las víctimas son niños, ancianos, jóvenes y mujeres, civiles. Si el periodista no está en esa zona, nadie va a sacar adelante ni nadie va a llevar a la luz el dolor de las reales víctimas de este conflicto, los civiles. Y eso, en mi opinión, fue lo que se pretendió en los últimos 8 años y en la administración del presidente Álvaro Uribe. Quien mostrara ese dolor, quien visibilizara ese conflicto, iba a ser inmediatamente tachado de enemigo de la política de seguridad democrática. Y eso fue un lastre que hoy todavía pesa sobre las nuevas generaciones de periodistas. ¿Qué ejemplo tienen los nuevos periodistas que quieren cubrir el conflicto? Mire lo que le pasó a Jorge Enrique Botero, mire lo que le pasó a Daniel Coronel, mire lo que le pasó a Holman Morris. Entonces ahí, digamos, ahí no podemos olvidar esos antecedentes. Contravía con todas las limitaciones económicas que tuvo, que tiene. Sin embargo, logramos salir al terreno, logramos llevar a cabo, digamos, un cubrimiento periodístico de cara a visibilizar esas víctimas, pero ojo, ¿a costa de qué? De nuestra seguridad, de la seguridad de nuestras familias, de la seguridad de nuestro entorno, a costa con unos costos muy altos. Yo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Holman, estoy muy de acuerdo con él. Eso también fue, digamos, que muy dañino para el periodismo, digamos, el cuento de que no había conflicto, digamos, no reconocer el conflicto fue muy dañino porque de alguna manera, pues, los medios entramos también como en ese juego. Pero yo me pregunto, hace año y medio que cambiamos de gobierno y yo veo que los periodistas seguimos con la misma debilidad frente al cubrimiento del conflicto. Entonces, ¿qué hay ahí? Yo quería pasarle la palabra un momento a Stephen. Tú dijiste algo muy importante, los periodistas colombianos son dignos de elogio, asumen riesgos que en otros países no se asumen. ¿Qué opinas de los medios? Ya no de los periodistas, sino de los grandes medios en Colombia. Pues yo pienso que estoy de acuerdo también con Holman, que en parte han habido dos conceptos, uno tras otro. El primer concepto vino del entonces de Pablo Escobar, que ese fue pues la noticia mundial, o sea, y le dio un estigma desafortunadamente a Colombia de un país del terrorismo y cocaína y más nada, y que es una guerra contra la droga. Había una guerra, pero fue guerra contra la droga, narcóticos más nada. Se desconocía la historia, las complejidades, la parte política, la parte social y todo. Después esa guerra se terminó y existía la paz. Ese fue el segundo gran concepto que se vendía. Y yo creo que sí, en gran parte en los grandes medios, tanto acá como internacionalmente, encontraron una fórmula muy noticiosa, muy simple, que Medellín fue el lugar más peligroso del mundo y mira, ahora está pura tranquilidad. Ocurre infelizmente que Medellín de nuevo es en guerras entre combas y internas terribles, pero esa noticia de que ahora son escaleras bonitas, ahora son bibliotecas, o sea, son políticas muy lindas que hicieron en Medellín, pero debajo de eso fue una guerra que se suspendió un ratico, cosméticamente, y esa es una noticia que se vende muy fácilmente, es un facilismo. Mira, todo se tranquilizó, qué noticia más lindo y ya. Y es un poco el facilismo. Déjeme agregar otra explicación a ese fenómeno del apartamiento de los medios del asunto de la guerra. Los medios se acostumbraron a cubrir la guerra desde arriba y le sucedió exactamente lo mismo que cuando uno se sube a lo alto de un edificio que ve la gente abajo, muy insignificante, están pegados contra el suelo. Cubrimos la guerra desde el Palacio de Nariño, desde el Ministerio de Defensa, desde el despacho refrigerado del comandante que está más cerca, pero no cubrimos la guerra desde las víctimas. Y me parece que es allí donde hubo la gran falla. Porque una guerra vista desde arriba se convierte en algo rutinario, oficinesco y burocrático. Pero una guerra que se mira desde las víctimas
duele todos los días. Ese primer aspecto. Hay otro aspecto. La guerra dejó de ser un buen negocio para los medios. La guerra resulta barata. Por tanto, no produce tanto dinero como puede producir el fútbol. Y entonces fácilmente se alternan la guerra y el fútbol tiene todas las de ganar. Esto ha traído un fenómeno que me parece que es el más preocupante, y es que la gente en nuestro país se acostumbró a la muerte y no reacciona frente a las víctimas. Considera que eso es parte del juego o parte del paisaje, como tú decías muy acertadamente. Es parte del paisaje. Entonces, así como hay un volcán que está hoy echando cenizas, hay guerra. Pero que la gente sienta que eso es parte de ella. Y viene el problema de un periodismo que se limita a contar hechos, pero que no los explica, que no va al fondo del asunto y sobre todo que lo hace sin sensibilidad por el acostumbramiento. Ahora, este acostumbramiento, esta anomia a la que te refieres, Javier Darío, no es solo propia de los periodistas, es propio del país. Es un conflicto que es marginal a las élites, que ocurre allá lejos, en las selvas, y en las ciudades pues se siente episódicamente. Entonces, el periodista que quiere ir contracorriente realmente tiene que asumir un costo personal, como Holman lo mencionaba, muy, muy difícil. Sí, digamos, yo corroboro esto cuando yo hablo, y el descubrimiento, si se puede decirlo así, es la otra Colombia. Hay muchas Colombias, hay varias Colombias, una Colombia más pesada que otra. ¿Cuál es esa Colombia más pesada? La que se inscribe y la que se relata desde los centros de poder, que pretende unificar la realidad colombiana. Y hay otra realidad más dolorosa, más vivida, más esperanzadora quizás, que es lo que nosotros denominamos en Contravía las otras Colombias, la Colombia indígena, la Colombia afrodescendiente, la Colombia campesina, la Colombia que está viviendo el conflicto. Esas son realidades totalmente distintas que al bogotano o a la gente de Medellín le cuesta muchas veces trabajo entender lo que se está jugando en las regiones del país. Yo creo, Javier, que Romeo Langlois lo decía muy bien hoy, pues yo me voy, pero esto aquí sigue, ¿sí? Y eso es finalmente lo que nos está pasando. Estamos viviendo de espaldas a eso que Holman dice, la otra Colombia. Estamos viviendo de espaldas también por un asunto de que, pues cuando al país le dio por decir que todo aquí estaba mejor, ¿sí? Entonces en esa competencia política, los periodistas entramos en esa competencia política como haciendo el juego a los gobernantes cuando dicen, pero aquí ya no hay tanto secuestro, no hay tanto homicidio. Sí, entonces entramos como en eso de cubrir el conflicto por versiones, recoger versiones. El periodismo se ha vuelto mucho suma de versiones y el periodista el notario, pero ¿dónde está el trabajo de ir a oír a la gente que está en la zona? Que es lo que plantea Javier Darío. El ejemplo de esta dicotomía o el ejemplo de esta locura es el de los dos estudiantes de la Universidad de los Andes, Mateo Matamala y su novia, que le dicen a su familia, bueno, vamos al Urabá, vamos a tomar fotos, y seguramente algunos le habrán dicho, sí, eso no hay problemas, el país está seguro, el país se salvó. Y resultan que llegan al foco y al corredor, a uno de los más grandes corredores de salida de droga y que está potenciando hoy las denominadas bandas emergentes, las BACRIM, terminan vilmente asesinados, yo digo, por un tema de desinformación, porque nadie les dijo la verdad. Pero otra cosa que me parece importante en ese tema es que solo un hecho de estos, cuando toca a alguien de acá, ¿sí?, nos muestra la tragedia de cómo estamos cubriendo el conflicto, porque eso sí, fuimos primera página, páginas enteras, porque eran todos estudiantes de los Andes. ¿Y qué pasa con el resto de la gente? Pasemos por un momento del rol del periodista en la guerra al rol del periodista en la paz. En estos días, en estas semanas, se discute una llamada Ley Marco para la Paz que pareciera alimenta cierta esperanza de una solución negociada al conflicto. Por primera vez, entiendo, desde que el 2002 el presidente Pastrana diera el punto final a las negociaciones del Caguán. Cuando se abre la paz, los periodistas adquieren
otra dimensión distinta a solo la guerra? Y quiero empezar preguntándole a Stephen, porque tú me contabas fuera de cámaras que estuviste en El Salvador, ¿cierto? En los momentos en que se terminaba el conflicto. ¿Cómo sentiste tú el rol de la prensa en ese momento en El Salvador? No, importante, eso sí fue importante. Y eso fue un proceso de paz muy legítimo. O sea, las partes acordaron una paz y entregaron, la guerrilla entregó sus armas, conformaron una nueva policía y había una cosa sustancial, no había trampa. Mientras en el caso de pronto de la desmovilización paramilitar o en el caso del Caguán había mucho montaje y mucha trampa y era mucho más complejo para cubrir. Pero sí, los periodistas tienen que jugar ese papel y ese es el momento más importante para que el periodismo deje que los distintos actores se vean. Porque si se desconoce totalmente al enemigo, ¿cómo se va a negociar una paz? ¿Y el periodismo entonces puede facilitar la paz? Tiene que facilitarla, solo que es la tarea más difícil que existe, porque tiene que potenciar todas sus posibilidades pedagógicas y no estamos acostumbrados a eso. Y esa posibilidad pedagógica tiene que ponerse al servicio del proceso más complicado para un ser humano, que es el del perdón. Si el perdón no se convierte en cultura, la paz es imposible. Y para que se convierta en cultura, tiene que trabajar los medios de comunicación con personas que entiendan que su función es una función ante todo del espíritu y de formadores. Yo muchas veces me he planteado todas las complejidades que tiene el asunto del perdón, conservación de la memoria, comprensión de las víctimas, hacer que las víctimas pierdan ese veneno que tienen por dentro, hacer entender que el odio no conduce a ninguna parte. Todas esas son tareas pedagógicas que están vinculadas al manejo de la noticia, con la circunstancia de que si no se da esa cultura de perdón, la paz es imposible, es una paz transitoria. Cuando uno mira lo que sucedió en Sudáfrica, encuentra que allí hubo un trabajo muy inteligente en ese sentido, de ir aclimatando en la conciencia de los surafricanos la necesidad del perdón. ¿Y los periodistas colaboran en esa transformación si no son los del lenguaje? ¿Quién? Porque diría uno que las iglesias, los maestros, pero todos ellos tienen como elemento fundamental lo que la información está dando. Pero ¿cómo se da esa información? Uno puede dar una información sin darse cuenta que es una información que genera odio, o también información que genera paz, espíritu de reconciliación. Allí se necesita una tarea muy grande y creo que en Colombia no nos hemos planteado todavía el problema de la posguerra. Y el problema parece que viene y muy cerca. Esta semana el Congreso tiene que discutir sobre si concede participación política a los que se desmovilizan. Marisol, las lecciones del Caguán, ¿cómo comparas tú lo que pasa hoy con lo que tú viviste en el Caguán? Yo antes de pasar a ese punto, Javier, yo quisiera decir un poco que pues, digamos, a tono con lo que está diciendo Javier Darío, me gustaría retomar un poco lo que dijo el padre Darío Echeverría ayer en San Carlos en el lanzamiento del Premio Nacional de Paz. Dijo, hay que, digamos, diseñar una legislación, la que el país quiera, pero teniendo en cuenta que, así como los victimarios tienen que reparar, no hay paz si a las víctimas no se les dice que tienen que perdonar. ¿Sí? Y que es un poco, yo pienso que antes que el post-conflicto, este es un momento muy clave en Colombia. El marco jurídico para la paz que usted menciona, Javier, está planteando ya para el próximo debate excarcelación incluso por autores de delitos atroces. Ahí hay una polémica grande, ¿sí? Y que los jefes guerrilleros acusados de delitos de lesa humanidad puedan ser voceros políticos, aunque no elegibles popularmente, pero sí ser voceros políticos de un movimiento pues, que se instala ya en la vida civil. Yo pienso que el trabajo es desde ya, es empezar a contarle a la gente, a explicar el trabajo pedagógico, de decirle a la gente en qué consiste esto, en medio de los debates tan acalorados que genera eso entre los políticos, ¿no?
que es un poco lo que ustedes han visto ahora con, digamos, con la gente que no está de acuerdo con el marco para la paz. También es explicar un poco a la gente que todo el proceso de paz tiene una dosis de impunidad, no de olvido, porque finalmente para eso está toda la reconstrucción de la memoria y todo ese cuento. Yo pienso que es el tema pedagógico que nos toca. Y frente al tema del proceso de paz del Caguán, yo siempre me he preguntado ahora mucho cómo seremos los colombianos, los periodistas colombianos inmersos en un nuevo proceso de paz cuando tuvimos la mala experiencia del proceso con los paramilitares, cubierto básicamente desde el acto oficial de la desmovilización, que era lo que decía Holman ahora, y el proceso de paz del Caguán, que fue mejor aprovechado por los FARC y por el gobierno. Hablo en ese momento de los directos, que estaban bien en boga, que por los periodistas, porque ellos prácticamente decidían en qué momento salían a decir algo, porque no los editamos. Yo me pregunto cómo lo iremos a cubrir. Bueno, ahí tenemos 2 lecciones. Ahora es que tenemos herramientas. Yo pienso que ahora, digamos que podemos hacer un periodismo distinto en términos de cubrimiento de procesos de paz. Yo, frente a la pregunta que haces, Javier, si me lo permites, retomando la experiencia del Caguán, algo que yo siempre, digamos, me he sentido culpable, o que yo digo que de lo que poco se ha hecho reflexión, y es una lección hoy que nos deja el Caguán a los periodistas. Cuando se inicia el proceso en el Caguán, la gente, desde el primer día, desde el día 1, desde ese 9 de enero de 1999, nos dijo, no nos dejen solos. Ahorita ustedes vienen, es el show, el Caguán, San Vicente y todos. Terminó el proceso y nadie se volvió a acordar de San Vicente el Caguán. Los muertos que ha puesto de esa zona por la estigmatización que dejó el haber sido el centro de negociación de un grupo guerrillero son incontables. Nadie, ningún periodista volvió al Caguán. Nadie volvió, después de que esa gente, esos humildes campesinos, nos abrieron sus casas, nos abrieron sus restaurantes. Muchos periodistas terminaron casándose con gente de San Vicente del Caguán, haciendo familia, camarógrafos, en fin. Todas unas historias alrededor, y nadie, ningún periodista se volvió a acordar del Caguán. Segunda lección, para el marco jurídico, para la paz o para... Colombia necesita un periodismo con memoria y para la memoria. Un periodismo que cuente el conflicto armado, en mi opinión, desde las víctimas. Muchas gracias, Holman. Lamentablemente el tiempo en televisión es traicionero y me encantaría que nos quedáramos 4 horas con los televidentes dialogando con estos panelistas de lujo. ¿No? Ya tenemos 1 hora, es un avance. Y ese en realidad es el inicio de un largo debate. El periodismo en Colombia, uno de los más valientes del mundo, requiere protección, requiere libertad de información, requiere de valores, requiere de comprometerse con los derechos humanos y con las víctimas. Y a partir de hoy, Colombia se abre nuevamente al debate sobre la paz. ¿Cuál es el rol de los periodistas en la construcción de una cultura de paz, en la transformación de una sociedad polarizada, en la creación de mejores condiciones para que este país alcance la anhelada paz? Yo quiero agradecer a Javier Darío Restrepo, Holman Morris, Marisol Gómez Giraldo y Stephen Ferry por un extraordinario debate. Son las 9:30 de la noche y en media hora Romeo llega a Florencia y a La Libertad. Y con ustedes hasta el próximo miércoles a las 8:30 por Canal Capital. Buenas noches.